En ADN, Servicios Informativos. Hay información a esta hora que es bien importante. Durante esta mañana, lo habíamos adelantado, sesionaba el Pleno del Tribunal Constitucional para ver los recursos de Chile Vamos y el Partido Republicano en torno a la solicitud de cese del cargo de la senadora Isabel Allende en el contexto de la indagatoria o de la controversia por la compraventa fallida de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Tamara Aranda, tú tienes el detalle de lo que pasa hasta ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha inhabilitado a la senadora del Partido Socialista Isabel Allende. La decisión radica por el incumplimiento del artículo 60 de la Constitución, el que señala que cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Una decisión histórica porque nunca antes en la historia del Tribunal Constitucional se había inhabilitado a una parlamentaria en ejercicio y reiteramos, hoy se inhabilita a la senadora del Partido Socialista Isabel Allende por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Paula. Claro, en una situación que genera impacto, conmoción, particularmente en el Partido Socialista, pero en el Congreso en general, porque estamos hablando de una parlamentaria que tiene más de 31 años ininterrumpidos de carrera precisamente en el Congreso, que llegó a ser también presidenta del Senado. Se había dicho temprano que el Pleno del Tribunal Constitucional, que escuchó esta mañana los alegatos tanto de los abogados requirientes Emiliano García de Republicanos y de Maximiliano Pavés, de Máximo Pavés de Chile Vamos, así que también de la defensa de la senadora, habían dejado en acuerdo la sentencia. Lo que se confirma a esta hora, según trascendidos, es que se decide cesar en el cargo entonces, acoger los recursos que presentan los parlamentarios en contra de la parlamentaria. Exacto, fue una jornada bastante extensa la que hubo hoy día durante esta jornada de día jueves. La verdad es que partió todo eso de las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, cuando llegan los abogados correspondientes. Ellos se sientan en este pleno frente a los 10 ministros de la Corte del Tribunal Constitucional. Ahí ellos señalan sus alegatos. El relator inicia contando cuál es la historia de todo esto, contando también de la respuesta que entrega la senadora Isabel Allende junto a su defensa, y luego de ello comienza estos alegatos. Primero parte el abogado por Republicanos, después le sigue el abogado de Chile Vamos y finalmente termina y concluye la jornada el abogado de la senadora Isabel Allende. Bueno, después de eso se toma un receso de aproximadamente 10 minutos y comienza esta instancia de réplicas y comentarios entre los ministros. No, entre los ministros. Empiezan ellos a discutir esto y después se vota. ¿Qué es lo que pasó durante el transcurso de la tarde? Señalaron que ellos no iban a entregar ningún tipo de declaración, no se iba a hacer ningún comunicado de prensa y se llega a este acuerdo de todas las partes donde indican que ellos se van a acoger a este periodo, a este plazo de 30 días que le manda la ley y que ellos tienen por reglamento y que pueden tomarlo para entregar esta declaración. Empiezan los trascendidos durante esta tarde, pero nosotros por supuesto teníamos que confirmar primero con todas las partes. Todas ellas ya nos han confirmado que efectivamente se trataría de 8 ministros del Tribunal Constitucional que votan a favor de la inhabilitación de la senadora y solo 2 se restan de ello. Claro. 8-2 es una cifra, por decirlo menos, contundente, sino aplastante. Tremenda crisis, uno para el gobierno, cambio en el Senado, crisis para el Partido Socialista, que toca además directamente el corazón del partido, la familia Allende, que Maya Fernández tuvo que salir de su cargo hace poco por eso, y me da la impresión de que esto le abre el camino a una acusación constitucional para ella. Los ministros pueden ser acusados hasta 6 meses después de dejar el cargo. Sí, claro, que hay una situación súper particular para el PS, porque además estamos en un año electoral, es obviedad a estas alturas del partido decirlo, pero nunca está de más, porque es un partido que además está tomando una definición sobre su propia candidatura presidencial eventualmente, pero lo que decías tú, Rafa, y lo hemos conversado, Tamara, cada vez que tú has venido con este tema a contarnos, aquí se golpea la figura de Salvador Allende, por más que su hija y su nieta hayan intentado que la controversia se encapsulara en ella, finalmente el nombre de Salvador Allende es el que de alguna manera queda puesto en la palestra a propósito de esto de la fallida compraventa, que recordemos tuvo una historia en el verano
que se arma la controversia y días después el gobierno echa pie atrás. Pero si la controversia no se monta como se montó en el verano, no sabemos, esto es contrafactual, pero no sabemos qué habría pasado con ese proceso, que llegó a tener una compraventa, un compromiso de compraventa de la casa, que era uno de los argumentos que ocupaba la defensa de la senadora Salvador Allende, ¿no? De la senadora Isabel Allende, que decía que el proceso de compra no se había concretado, por lo tanto se podía interpretar que la Constitución en ese caso no se había vulnerado porque no se había celebrado en definitiva un contrato con el Estado. Ahora, lo que dice la defensa actualmente es que justamente esto no se habría celebrado, no estarían las firmas, pero la parte que estaba requiriendo la inhabilitación de la senadora dice que efectivamente sí estarían y que la Contraloría también habría pasado por alto todas las consecuencias que podría tener el incumplir al artículo 60 de la Constitución, que dice expresamente que los parlamentarios, siendo diputados o senadores, no pueden celebrar ni causar un contrato con el Estado, que es, al parecer, lo que se habría realizado por una cifra aproximada a los 1.000 millones de pesos, 933 millones de pesos es lo que se iba a pagar desde el Estado hacia la familia de Salvador Allende por la compra de esta casa, que después iba a ser transformada, o el propósito era transformarla en un museo, y que después también trasciende que se iba a pasar en comodato a la Fundación Salvador Allende. Entonces son bastantes hilos que quedan todavía bastante sueltos y que ya vamos empezando a cerrar algunos ciclos. Por ejemplo, el tema de la acusación constitucional. Tú señalabas, Paula, que la ex ministra de Defensa, Maya Fernández, entre lágrimas al término de esa sesión, ella decía que a su familia se le había faltado el respeto durante la instancia, una instancia que terminó con 64 votos a favor, 70 en contra, y solo por 6 votos no se acusó constitucionalmente. Ahora, las consecuencias que tiene esto podría tener sin duda algo judicial, se podría ver más adelante, porque esto marca un precedente, que es lo que podría pasar en el futuro también con esta inhabilitación de la senadora Isabel Allende, es que en 2 años ella no puede acceder a cargos públicos, así que también está esa arista, ella le quedaba la mitad del periodo, así que queda bastante por delante en esta discusión, sobre todo en la arista penal, que también es la que falta. A mí me ha saltado la duda si podía haber una segunda acusación constitucional. La verdad es que no lo creo, pero no conozco en detalle. ¿Hubo reacciones? Lo que pasa es que en el caso de Maya Fernández, la vía era la acusación constitucional. Por lo que plantea la Constitución, no se podían saltar la acusación constitucional. Era el Congreso el que tenía que tomar esa posibilidad para intentar destituirla de su cargo. En el caso de la senadora, era el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Claro. El Tribunal Constitucional no se puede pronunciar respecto a ministros de Estado, no así el Congreso. Claro. El Congreso sí puede actuar como un juez, que es en este caso el Senado, si es que pasa la Cámara de Diputadas y Diputados, pero el Tribunal Constitucional, cuando es entre pares, porque recordemos, es una denuncia, es un requerimiento que ingresa parlamentarios de Chile Vamos y de republicanos. Entonces, entre pares, el Tribunal Constitucional sí se puede pronunciar, y recordemos también que los mismos abogados habían intentado acceder a través del Tribunal Constitucional por la ex ministra de Defensa, Maya Fernández. Sí, no prosperó ninguna de las 2 instancias porque el TC no se puede pronunciar sobre los ministros de Estado. Absolutamente. Ahora, hay varias actividades ya convocadas por Chile Vamos, por republicanos, ya para empezar a reaccionar a lo que esto significa, que son los autores de los requerimientos. Chile Vamos y republicanos en particular, en el caso de la senadora Isabel Allende. Hay que decir que esta semana es distrital, porque ha tocado que otras veces que ha pasado que el Tribunal Constitucional revisa algo, todos vamos detrás de la senadora que está en el Senado, Congreso, en su trabajo, pero hoy día no hay sesión del Senado porque están en semana regional en el Parlamento, entonces habrá que esperar o alguna reacción del Partido Socialista, alguna reacción de la familia, de cercanos a la familia de la senadora Isabel Allende, que no está de más recordar, Tamara tiene 31 años ininterrumpidos de trabajo en el Congreso. De esa figura estamos hablando cuando hablamos de Isabel Allende, hija además del expresidente de la República. De hecho, ha habido algunas reacciones del diputado, por ejemplo, Daniel Melo del Partido Socialista. Escuchemos lo que dijo. Que el día de hoy ha declarado el cese en el cargo de la senadora Isabel Allende. Quiero solidarizar y valorar todo lo que ha sido su intachable trayectoria política en defensa de los derechos humanos y la justicia social en su trabajo parlamentario.
Hoy la extrema derecha, con incluso el voto de los representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando. Creo que en este caso se ha cometido una verdadera injusticia. Y ahí está la reacción del diputado socialista Daniel Melo. Escuchamos a esta hora porque habla también el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Hacemos la prueba de él. El requerimiento presentado por la bancada del Partido Republicano para cesar en el cargo a la senadora Isabel Allende por haber incurrido en un ilícito constitucional, como todo Chile ya lo sabe. Desde un comienzo, nuestra bancada, y es de conocimiento público, los parlamentarios no pueden celebrar contratos con el Estado. Una persona que ha estado por más de 30 años viviendo en distintos puestos o cargos del Estado, no podía sino conocer esa causal de destitución, causal de cesación en el cargo. Nosotros creemos, y particularmente nuestra bancada, que trabajó profundamente en los antecedentes de hecho y derecho, de que nadie está por sobre la ley. Y esta es una demostración de que incluso personas que forman parte de las familias históricamente dedicadas a la política, como Isabel Allende, tampoco están habilitadas para saltarse una norma tan clara y precisa como lo señala nuestra Constitución. Esta decisión es inédita, tan inédita como alegar ignorancia de la ley. Nunca antes se había, con esta Constitución vigente, cesado en el cargo a un senador en ejercicio, en este caso la senadora Allende, y nunca antes había tratado de ignorante a todo Chile, haciéndonos suponer de que no se tenía en conocimiento de esta causal. La verdad es que lo que viene ahora, porque estamos lejos de que esto termine, es que el presidente de la República, Gabriel Boric, aclare hasta dónde está él involucrado en esta decisión que se tomó hace algún tiempo de comprar una casa que le pertenecía a una ministra de Estado y a una senadora de la República. Ya es sabido que le llegaron varias alertas a la moneda de que había una prohibición constitucional y decidieron obviarla. Lo que pretendían hacer en este caso era entregar por parte del Estado cerca de 1.000 millones de pesos a cambio de un inmueble, y este inmueble iba a ser entregado en comodato a una corporación de propiedad o dirigida por parte de la familia Allende. Eso es inaceptable. La senadora Allende se merece esta destitución y creemos que el Tribunal Constitucional ha estado a la altura de lo que dice nuestra Constitución y particularmente la ley que se debe respetar siempre. Palabras de Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, resumiendo un poco este cese de sus funciones de la senadora Isabel Allende después de 31 años de trabajo legislativo, primero como diputada y después como senadora, y poniendo de manifiesto lo que decíamos antes. Esto es, uno, no tiene precedentes, y segundo, es un golpe tremendo para el Partido Socialista, porque además, lo innegable acá es que un ministro y un senador y los asesores legales del presidente debieron haber sabido esto mucho antes. Yo creo que el único argumento que he escuchado es el de Contraloría, que dice: yo puedo visar un contrato de compraventa, pero después tengo que visar la venta. Exacto. Entonces, la Contraloría es el único que puede decir: hasta donde yo vi un contrato entre un particular y el gobierno estaba bien, pero se debió haber pronunciado después. Eso es lo que dice la Contraloría. Sin embargo, yo creo que es imposible de pasar por alto para un senador de la República, una senadora, o para una ministra, o para cualquier asesor legal de la moneda, este punto. Y lo que dijo el presidente fue que 16 abogados vieron esto y ninguno lo advirtió. Eso habla de incapacidad, de ineptitud. Lo que plantea Esquella es si hay que investigar, o sea, eso es lo que ellos quieren, lo que ellos suponen, si aquí hubo una complicidad del presidente en un acto absolutamente ilegal, y que si, como tú decías, esto se le entregan como dato a la fundación, lo único que se ve en el medio es una ganancia económica para la familia. Bueno, además el punto está acá, que hay una investigación
investigación penal. Lo hemos comentado a propósito de la declaración ante Fiscalía que prestó el propio presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda de manera voluntaria, en calidad de imputado, en esa condición, y también lo hemos explicado porque el abogado Palamara presentó una querella en su contra, con nombre y apellido, de ahí que se haya abierto esa lista penal en la que ya participó como imputado, declarando el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Ahora acá nosotros conversábamos, Rafa, hace un par de semanas con la presidenta del Tribunal Constitucional y se lo preguntábamos tan textual y tan desde el sentido común como esto, porque el artículo 60 de la Constitución Política de la República lo que dice muy expresa y claramente para el ciudadano de a pie y el sentido común es que cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Parece evidente al sentido común. Uno entiende que desde la ley, en los tribunales, en el Tribunal Constitucional, en este caso, esto puede tener interpretaciones administrativas, legales, normativas, la que sean, ¿no? Pero desde el sentido común aparece como demasiado y extremadamente evidente el artículo 60 de la Constitución en el caso de una ministra de Estado y de una senadora de la República. Lo cierto es que habrá que ver, ahora el Partido Republicano hace carne de esto, dice que la senadora Isabel Allende se merecía la destitución en esa lógica y apuntan ahora las explicaciones que va a tener que dar sí o sí el Palacio de la Moneda, porque más allá de revertirse el proceso, más allá de que explicaron que esto se frenó a tiempo, de asumir que se cometieron errores, de haber pagado el costo político quien era en ese entonces la ministra de Bienes Nacionales, aquí se abre un escenario distinto. Sí, y acá alguien más va a tener que, alguna otra cabeza tendrá que rodar. Si este es un error demasiado grande y además cuando todavía, en plena crisis por Monsalve se le desata esta otra crisis con las consecuencias electorales que todavía no conocemos. El partido está por designar a su candidato presidencial, como tú decías, que iba a ser o pretendía ser la jefa del partido Bodanovich. La presidenta del partido, Paulina Bodanovich. Habrá que ver. Estamos tratando de contactarnos con los dirigentes del Partido Socialista para tener las reacciones de la tienda de Isabel Allende. Estamos en eso, vamos a seguir avanzando durante la prueba de ADN. Nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos con más. ADN Servicios Informativos. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile.